En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Hermanos, a su programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el Evangelio según San Marcos y nos encontramos en el capítulo 5, desde el verso 21 al 43. El tema general de este capítulo es el poder soberano de Jesús. Jesús siempre anduvo anunciando el mensaje del Evangelio del Reino. Y la palabra reino implica un reinado, implica que hay un rey, hay un soberano que ejerce autoridad en todo su territorio, en todo ámbito de la vida del hombre. Cristo vino acá y anunció la venida del rey soberano. Del poder de ese rey habla las Sagradas Escrituras en los evangelios, en los 4 evangelios, donde Jesús manifestó todo su poder y echó fuera demonios. Y él dijo que el reino de los cielos se había acercado y que una de las señales más evidentes de que ese reino estaba acá entre nosotros era que él echaba fuera demonios, dando a entender con esto de que él expulsaba a los demonios y que él era superior a los demonios, como los demonios mismos reconocían la deidad de Cristo. Cuando el Señor se hacía presente en algún lugar, los demonios que poseían ciertas personas caían de rodillas y los demonios hablaban y decían: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Porque los demonios saben que están bajo sentencia divina y que un día, como dice el libro de Apocalipsis, van a ser lanzados a un lago de fuego. Entonces, la manifestación del reino de Dios es poderoso y el Señor vino a destruir, vino a anular el poder que el diablo tenía sobre los seres humanos. Toda persona que acepta a Cristo, que cree en Cristo, que entrega su vida a Jesús, esa persona es trasladada del reino de las tinieblas de Satanás al reino de Dios. Por eso hablamos del poder soberano de Jesús, del Rey Jesús. Hoy vamos a hablar sobre la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego le vio y se postró a sus pies. Y le rogó mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esa fue la petición que hizo este hombre llamado Jairo. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la multitud le apretaba. Fue pues, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. 12 años padeciendo de flujo de sangre. Muchos años. Y ella había sufrido mucho de los médicos. Es decir, era una enfermedad terrible y ella había buscado a muchos médicos y los médicos no habían podido sanarla. Incluso habían padecido mucho de los médicos. Eso indica que seguramente utilizaban métodos dolorosos y ni aún así había podido ser sanada.
y había perdido todo su dinero. Aquí dice, y gastado todo lo que tenía. Y nada de lo que los médicos le habían recetado o le habían hecho le había aprovechado. Antes, cada vez que se sometía a algún tratamiento médico de la época, le iba peor. Y ella estaba determinada a buscar una solución a su problema, porque las mujeres que padecían de flujo de sangre, según el libro de Levítico y según la ley del Antiguo Testamento, era una mujer que padecía flujo de sangre, ella ceremonialmente era inmunda. Y todo lo que ella tocaba, una silla, una mesa o la cama, también era inmundo. Las personas que la tocaban a ella también eran inmundas. Así que el problema de esta mujer era grave, porque estaba aislada, no podía tener una comunión íntima con su esposo y probablemente tampoco podía tener comunión con su familia, porque todo lo que ella tocaba, según las Sagradas Escrituras, se contaminaba o se hacía inmundo. Entonces, por eso vemos que ella estaba obsesionada, determinada a buscar solución a su problema. Probablemente amaba al Señor y quería ir al templo, pero en esas condiciones no podía ir tampoco al templo. Así que aquí dice que esta mujer oyó hablar de Jesús, oyó que Jesús hacía milagros, sanidades, prodigios y maravillas. Quizás había oído hablar de que Jesús también sanaba a los leprosos, que también ceremonialmente los leprosos eran inmundos, y la lepra era una enfermedad que contaminaba a otras personas, y por eso los leprosos estaban aislados de la sociedad y vivían en lugares desiertos. Entonces ella oyó hablar de Jesús, es decir, del poder sanador que tenía Jesús, de cómo él anunciaba que el reino de Dios se había acercado. Y de Jesús siempre surgía un gran poder para liberar a los endemoniados, sanar y limpiar a los leprosos y sanar toda clase de enfermedad del pueblo. A ella no le quedaba otro recurso, otra opción, sino acudir a Jesucristo. Y en el versículo 27 dice así: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás del Señor, entre la multitud, y tocó el manto del Señor, porque ella decía dentro de sí: si yo lograra tocar tan solamente su manto, seré sana. Esa era la fe y la expectativa de esta mujer. Simplemente tocar el manto, rozar, tener un contacto con Jesucristo el Señor. Ella decía solamente su manto. No podía ella declarar que ella tenía 12 años de padecer de flujo de sangre, porque a ella le era prohibido tener comunión con la gente, o la gente huiría inmediatamente de ella para no contaminarse por el contacto de ella, porque eso también ceremonialmente, espiritualmente, según la doctrina del Antiguo Testamento, los hacía inmundos a ellos. Entonces, en secreto, esta mujer hizo intento, probablemente hizo varios intentos
para tocar al Señor. La gente se aglomeraba, se apretujaba alrededor de Jesús, porque también su fama se había aumentado. Había lugares donde la gente literalmente se arrojaba sobre Jesús para tocarle, y toda persona que le tocaba era sanado. Las Escrituras declaran que sin fe es imposible agradar a Dios, pero que todo aquel que se acerca a Dios con fe, entonces esta persona es recompensada. Así lo declara el libro de Hebreos, que es necesario tener fe, y que toda persona que se acerca a Dios debe de creer que Dios existe y que Dios responde y recompensa esa fe del ser humano. Y ella, sin conocer esa doctrina, porque no se había escrito el libro de Hebreos todavía, ella decía en sí misma: yo necesito tocarle. Sé que si logro tocarle, voy a ser sana. Y es probable que ella hizo varios intentos y que todavía no alcanzaba a tocar al Señor, pero haciendo un gran esfuerzo, porque ella estaba físicamente muy debilitada. 12 años de flujo de sangre. Eso indica que tenía ya una anemia crónica y que no tenía suficientes fuerzas, pero hizo un intento, tal vez varios intentos, en tocar el borde del manto. Si yo lo toco, seré sana. Esa era la expectativa y esa era la fe. Era una mujer que en verdad tenía fe en el Señor. Una mujer que ahora está escrito ahí lo que ella hizo, porque es un ejemplo de fe para nosotros los cristianos, de cómo nosotros también debemos de acercarnos al Señor, porque el Señor se presenta delante de nosotros, que somos cristianos, que somos los hijos de Dios, se presenta como aquel que perdona nuestros pecados y el que sana todas nuestras dolencias, y que la condición básica, esencial, para ser sanados como también para ser perdonados de nuestros pecados, es acercarnos a Dios en plena certidumbre de fe. Esa certidumbre de fe es lo que motivaba a esta mujer de extender su mano para ver si lograba tocar el manto del Señor. Y ella decía: si solo toco el manto, seré salva, o sea, seré sana. Y enseguida, cuando logró tocar al Señor, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El poder de Cristo fluyó hacia ella. El poder del Espíritu Santo, porque Cristo hacía milagros y prodigios y sanidades por el Espíritu que lo había ungido para cumplir con el ministerio que el Padre Celestial le había encargado. Cristo se mantenía lleno del poder del Espíritu Santo y así ministraba al pueblo. Inmediatamente dice el texto bíblico que el Espíritu Santo tocó a esa mujer, y ella inmediatamente en su vientre sintió el poder sanador.
supo instantáneamente que ella había sido ya sanada, que la fuente de ese flujo de sangre se había secado. Dice el verso 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y ella sintió en el cuerpo esa unción, ese poder del Espíritu Santo, y que ella ya estaba sana de ese azote. Pero no solamente la mujer sintió que el poder sanador del Espíritu Santo la había tocado y que ella había quedado sana, también el Señor Jesucristo sintió también la acción del Espíritu Santo que estaba en él. Dice el verso 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él sintió que alguien había sido sanado, porque también el Señor sintió que el poder del Espíritu había salido de él. Y entonces, volviéndose a la multitud, porque la mujer lo tocó por atrás, entonces él, volviéndose hacia atrás, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Esa fue la pregunta que hizo el Señor. Pero los discípulos, que eran los que siempre estaban muy cerca del Señor, que formaban como un cerco protector alrededor del Señor, porque era mucha la multitud de gente que andaba detrás del Señor, entonces sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor, él estaba viendo para todos lados alrededor para averiguar quién le había tocado los vestidos, porque él sintió que salió poder de él, ese poder sanador que debe de salir también en la iglesia, porque la iglesia ha recibido el Espíritu Santo. Cristo dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor, mirando alrededor quién era el que le había tocado, entonces en el verso 33 dice Marcos, que es el escritor de este evangelio, entonces la mujer, temiendo y temblando, porque por años quizás había mantenido en secreto su dolencia, su enfermedad, y como ya no pudo quedar oculta, ya no pudo quedar en secreto la sanidad, temblando y temiendo, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, delante del Señor, y le dijo toda la verdad. Le dijo de su terrible enfermedad que la había marginado de tantos privilegios, que la había sometido a una vida no normal, sino una vida apocada, temerosa, una vida de autoestima baja, porque se consideró durante 12 años como una mujer inmunda.
Y entonces se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él, el Señor, que es muy misericordioso y clemente, y que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que vino principalmente a sanar tanto el alma como el cuerpo de su pueblo, del pueblo de Israel, le dijo a la mujer: hija. Esa expresión indica que ciertamente Dios la toma a ella como un miembro del pueblo, del pacto que Dios había hecho, porque Dios le había dado a Jesús el mandato de ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, ve sin sentimiento de culpa, ve en paz. Ya no eres una mujer inmunda, ya no eres una mujer enferma, ya puedes vivir una vida normal, ya puedes abrazar a tus hijos, a tu esposo, ya puedes ir al templo. Ve en paz y queda sana de tu azote, porque ciertamente era como un azote esa enfermedad que ella padecía. Así pues, vemos aquí a Jesús sanando a esta mujer, y Jesús no lo sabía, pero él sintió que poder sanador salió de él. La mujer no pudo quedar oculta y tuvo que confesar su culpa. La gente escuchó todo lo que la mujer dijo, y Jesús no solamente la sanó de su azote, sino que también la hizo salva por la fe que es en él. Entonces le dijo: vete en paz, eres libre de ese azote. Mañana vamos a continuar hablando de este poder soberano de Cristo para sanar. Vamos a ver cómo Cristo resucitó a la hija de Jairo, que era uno de los dirigentes que gobernaba la sinagoga. Lo espero mañana. Dios le bendiga y tengamos fe, porque el justo por la fe vivirá. Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.